Ahora sí. Ya, Bien, André, ya se perfecto. me había olvidado en el primer segundo. Gracias. Ok, Bueno, entonces empiezo de nuevo. Bueno, buenos días a todos. Como bien dijo Ignacia, el título de este trabajo es El estudio de origen y evolución espacio-temporal del remolino de Goff-Van. Es un análisis numérico debido al resultado, a las salidas de un modelo con el que se está trabajando. Y esta es la presentación del proyecto, de lo que pienso ser como la tesis de este trabajo durante este año que me queda de magíster. Eh, bueno, como antecedente importante de saber de la zona está la topografía. El Golfo Ancud es una cuenca la cual tiene comunicación con el Seno Recoloncaví por el norte, con el Paso Nao y Queullín, por el cual hay intercambio de aguas. También tiene comunicación con el Océano Pacífico a través del Canal del Chacao y tiene comunicación con el Golfo Corcovado a través del Paso de Sectores. Eh, Como se puede ver en la imagen, es una zona donde la cuenca tiene las profundidades mayores, el Golfo tiene unas profundidades máximas de 250 metros, tiene una topografía irregular, también como los pasos que comunican el Golfo ya sea con las otras cuencas o con el Océano Pacífico, y además recibe aguas de salidas de río desde la zona este, desde el continente. Eso es un poco la comunicación y cómo puede estar restringida con las constricciones o con la topografía, la variabilidad de la topografía de la zona. En el caso de la circulación, como vimos antes, bueno, tiene como la comunicación con el seno Reroncaví, con el Océano Pacífico, eh, y las constricciones que se encuentran en la zona tienen una importancia en las masas de agua que se pueden encontrar en el Golfo. El Golfo se puede esquematizar en un sistema de dos capas, el cual los primeros 50 metros son de agua estorina, proveniente del seno Reloncaví principalmente, donde también hay aportes de río y de lluvia, agua más dulce. Después tiene lo que es el agua superficial subantártica modificada, el cual es una mezcla entre el agua superficial subantártica mezclada con agua esterina en los otros 50 a 250 metros de profundidad. Y debido a las constricciones, el agua ecuatorial subsuperficial no llega hacia la zona del Golfo. Por lo tanto, el esquema quedaría de agua esterina y agua subantártica modificada. Eh, bueno, como otro antecedente que me parece importante mencionar es que este remolino ya fue descrito, ya se fue documentado en un trabajo previo. Acá hay una imagen de la vorticidad del remolino durante días de febrero del 2018, donde se puede ver más o menos un diámetro. Esta es una época donde el remolino tenía un diámetro mayor, eh, pero por lo general el diámetro variaba entre 10 y 45 kilómetros. Este estudio fue hecho con una resolución temporal diaria y de los 792 días estudiados, un 92,6% de los días presentó un remolino. Eh, Además, en este estudio se buscaron los centros del remolino como información importante a la hora de hacer simulación de partículas o lanzamiento de partículas, o quizá ir a estudiar las clinas. Podía ser una información bastante relevante, el cual se hizo un histograma y eh, se logró encontrar que los centros del remolino era el que se ve en pantalla. Son 42 grados 6 minutos 15,5 segundos sur y 72 grados 59 minutos 34,8 segundos oeste. El remolino afecta toda la columna de agua, es decir, las corrientes del remolino se giran o se ven las velocidades
desde la superficie hasta cerca del fondo, donde claramente hay un núcleo que está más intenso en la superficie. Este núcleo es más pequeño en invierno, en periodos donde la energía es menor y el remolino es menor, pero aún así las corrientes llegan hasta el fondo y en verano el núcleo es mayor, pero en general afecta como a toda la columna de agua. Y bueno, ahí se pueden ver los gráficos del histograma de centro y de velocidad de corriente de la componente horizontal. Eh, ¿Por qué remolinos residual de marea? En general, buscando en la literatura a qué tipo de remolino podía tratarse el que se está estudiando, qué forzantes lo podrían generar, qué desbalance podría provocar el que se genere un remolino, encontramos que hay unos remolinos que son los remolinos residuales de marea que se dan usualmente en mares semicerrados, en lugares de agua somera, los que la marea tiene una gran influencia en la dinámica física. En general, estos remolinos tienen origen en la transferencia de vorticidad de marea al flujo medio residual y están definidos en la literatura como tres tipos de remolinos según la geomorfología, el cual son los remolinos de cabecera promontorio, que es cuando hay un islote, algún promontorio en el cual las corrientes chocan contra ello y hay advección lateral. Las corrientes se dividen y se produce advección lateral, tanto por lo general en estos tipos de remolinos lo que más se suele ver son cuadrupolos o duopolos que se generan de remolino. Después están los remolinos topográficos de cresta de arena. Estos son en lugares donde las aguas son muy someras, incluso menores a 50 metros de profundidad, y la fricción de fondo tiene harta relevancia. Y los remolinos de cuenca, que son los remolinos que, según la literatura, se parecerían más al remolino que estamos estudiando, con batimetrías de 150 metros o mayores, donde la fricción de fondo deja de ser tan relevante en el balance de vorticidad y el mayor forzante por lo general son el término de la advección lateral. Bueno, nosotros parte de la duda podría ser si es un remolino de cuenca. Eso podría ser eh, algo que este estudio tendrá que demostrar, o al cual tendrá que llegar el resultado, debido a si el balance de vorticidad que se piensa hacer va a resultar como el forzante principal como la advección lateral y el resto de los términos van a ser despreciables, o si encontramos que hay algo más dentro de ese balance que también influye en la generación y en la evolución del remolino. Por ejemplo, un caso en el que hemos puesto harto ojo es el caso del Golfo Nuevo de Argentina. Es un trabajo que ha seguido Mariano Tonini y Elvio Palma en varios artículos científicos. Este golfo posee una profundidad de 150 metros, una estrecha boca que conecta el interior del golfo con el exterior, con el mar abierto. El estudio de balance de vorticidad en el interior examinó distintos forzantes que podrían influir en la presencia del remolino. Bueno, la ecuación de balance de vorticidad y el remolino, que se puede clasificar como un remolino de cuenca, sus principales forzantes son la advección lateral, pero también encontraron que el efecto Coriolis tiene una relevancia importante dentro de este remolino. Por lo tanto, ya se sale un poco de lo que se encontraba dentro de la literatura, y es algo que nosotros también vamos a ver qué puede ocurrir dentro del estudio que se hará. Bueno, la hipótesis que se presenta es que la dinámica física del remolino presente en el Golfo Franco está dominada por la batimetría de la zona, es decir,
se acerca más a lo que la literatura nos ha dicho, al ser un remolino donde tiene una profundidad mayor a los 100 metros, mayor a los 150 metros, la fricción de fondo debería desaparecer como relevancia y el principal forzante debería ser la fricción lateral. Y la hipótesis alternativa sería que el balance de vorticidad está dominado por la fricción lateral y el efecto Coriolis, como pudimos ver en el otro caso que hemos estudiado o que hemos leído. El objetivo general es entender la dinámica de generación y evolución del remolino ciclónico desarrollado en el Wolfram Cook y su efecto en las características oceanográficas de la zona, identificar las características dinámicas del Wolfram Cook que permiten la generación del remolino, cuál es el balance que genera que haya un remolino en la zona, analizar y caracterizar la evolución del remolino, qué es lo que hace que se mantenga el remolino y cuánto se va a mantener, y cuantificar las modificaciones de las condiciones oceanográficas que produce el remolino, ya sea eh, mezcla o corriente, o si es realmente relevante o no, o si hay agua atrapada, mezcla vertical, ese tipo de... O se podría comentar respecto a eso. La metodología va a ser la experimentación de simulaciones en ROMs, análisis de resultados mediante simulación de partículas usando OpenDrift, en el cual se harán distintos experimentos de simulación de partículas para ver dónde hay información importante, o sea, dónde se pueden poner partículas que nos den información importante, o, por ejemplo, en OpenDrift, bueno, después explicaré un poco más, se pueden hacer simulaciones de reversa, y además estas salidas de simulación de partículas se usará una metodología que se llama el Multivariate Wavelet Rich Analysis, el cual es básicamente un análisis de la transformada de la trayectoria de estas partículas, el que busca bucles consistentes que hacen las partículas y las identifica como vórtices, como remolinos. Y además se harán análisis de componentes diagnósticas salidas del modelo ROMS, porque también se agregarán como salidas componentes diagnósticas. Este caso será el Diagnostics EDI. Eh, bueno, ¿qué son las componentes diagnósticas? Acá hay un caso también de lo que es el estudio de Tonini. Bueno, ellos pusieron este análisis de componentes del balance de vorticidad, lamentablemente no lo pusieron del caso del Golfo Nuevo, que sería el caso de un remolino de Cuenca, sino que lo pusieron de unos remolinos de promontorio, que acá se puede ver que hay un cuadrupolo, como les mencionaba antes, e hicieron una transecta acá, donde hicieron el balance de vorticidad en esa transecta. Entonces, el gráfico lo que nos puede decir que para este caso, la fricción de fondo y la advección lateral son los principales componentes, y bueno, por ejemplo, este es Coriolis, pero probablemente para este caso es despreciable. Lamentablemente, solo pusieron como gráfico del balance de vorticidad este caso, pero el resultado para el caso del Golfo Nuevo les da que el balance de vorticidad era entre la fuerza de Coriolis y la advección lateral para el remolino de Cuenca. Eh, las simulaciones en ROMs que se pretenden hacer es una simulación en enero del 2014 y una simulación en julio del 2014, porque estos 2 meses, bueno, un poco por espacio y por el tiempo en el que se tiene que hacer, se tiene que limitar las simulaciones, y se deciden estos 2 meses debido a lo que se vio en el trabajo anterior, donde en las estaciones estivales se veía un comportamiento más energético del remolino, con mayores diámetros, con mayor vorticidad, y eh, en las estaciones invernales se veía menos energía. Entonces se busca como tomar uno de cada cual y estudiar a profundidad cada mes. Y las simulaciones de Lagrangiana de partículas para cada salida de ROMS que se tiene hasta ahora, que se pueden agregar más, pero por lo menos que se piensan hacer hasta ahora, son simulaciones a distintas profundidades para ver
si las partículas se mantienen en una profundidad, si hay velocidades verticales, en qué circunstancias se hunden o suben las partículas y cómo se mueven, cómo se mueven horizontalmente. Simulaciones de distintas coordenadas geográficas, por ejemplo, poner partículas en el canal del Chacao para saber si es que las partículas están entrando desde ahí o la masa de agua la están empujando desde ahí o eh, no sé, cerca de salidas de ríos podría ser, o en los pasos que unen el Golfo con el seno Reloncaví, con el Golfo Corcovado, o en el centro del Remolino, en un borde del Remolino, eso se podrá ir viendo. Simulaciones en reversa, eh, que es poner, no sé, por ejemplo, poner partículas en un punto particular del remolino en el tiempo final. Entonces, eso nos debería decir desde dónde vienen esas partículas, desde dónde se iniciaron. Y bueno, simulaciones en toda la columna, poner una partícula en toda la columna y ver cómo se mueven, cómo difieren cada una. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de partículas liberadas a 50 metros de profundidad en el centro del remolino durante el mes de enero. Entonces, bueno, no sé si se puede ver tan fácilmente, pero este es el punto desde donde se liberó. Acá nos dice cuál es la profundidad que tiene, entonces en lo general, así a simple vista, podemos ver que las partículas no sufrieron mucho cambio eh, en la componente vertical. Sí subieron un poco, si es que mi ojo no me engaña, porque este naranjo es un poco más claro en la inicial y después tiende a ser un poco más intenso. Eh, y bueno, acá se puede ver como la trayectoria, esto durante todo el mes y también podemos, además del gráfico que es sintético, nos genera podemos generar un GIF o un video de la simulación de partículas. Y este es un caso de partículas liberadas a 50 metros de profundidad, pero se hizo en el canal del Chacao, que acá está el punto donde se lanzaron partículas. Eh, en el paso Apiao, si no me equivoco, que este es el punto, y en el canal de Sartén, que este es el punto. Y acá sí hay variación de la profundidad, creo que principalmente se puede ver acá en la conexión que hay eh, desde el seno Reloncaví al Golfo de Ancud, se hunde la partícula y después vuelve a salir. Eh, pero bueno, esos son un poco de los experimentos que se han ido tanteando para ver y se pueden ir sistematizando, buscando como qué forma nos puede dar un resultado más interesante. Bueno, también hice un gráfico de densidad de partículas, está a 50 metros de profundidad del remolino. Este es para el caso de enero. Por lo tanto, las partículas en general tienen una mayor densidad en las partes amarillas y azules y una menor densidad en las partes más grisáceas o azul clara o turquesa. Eh, Y bueno, esta es la planificación que tengo del trabajo. Que lo principal en primera instancia sería ir haciendo las simulaciones en ROMs, ir obteniendo las componentes diagnósticas, ir pudiendo estudiar si los resultados están bien o no. Eh, Luego de eso, tener una experimentación de partículas, quizá ir maniobrando qué se puede hacer o qué no. Después ya lo más pesado va a ser un poco el hacer el balance de vorticidad y ir asociando ambas cosas, el balance de vorticidad con el análisis de trayectoria y todo esto ir documentándolo. Y bueno, el periodo de trabajo que se pretende hacer es 10 meses o menos, es como un poco la tentativa, que también es lo que el plan pide, así que a aprovechar el tiempo. Las referencias principales de esta presentación, eh, y bueno, esa fue la presentación. Gracias, Tomás, por la presentación. Entonces empezaremos con la parte de las preguntas. Osvaldo, tú inicias las preguntas, por favor. Ok, gracias, Ignacia.
Bueno, primero que todo, obviamente, muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Excelente presentación, bien explicada. Eh, Interesante el trabajo también. Llevamos harto tiempo trabajando en esto, así que me agrada que siga todavía motivado en estudiar este remolino. Eh, Tengo varias preguntas en realidad. No sé cuánto tiempo tendré, pero tengo varias preguntas. La primera especialmente es por el año, que tú dices que va a ser un enero y un julio del 2014. Eh, si bien uno puede decir cualquier año, eh, podría decir cualquier año y decir, mira, vamos a tomar un año aleatorio. eh, ¿Tú averiguaste si, por ejemplo, este año tenía algunas características especiales? Porque la zona del mar interior en el último tiempo especialmente ha sido afectada por eventos de marea roja, por eventos más extremos, por ejemplo, por decirte cosas de ese tipo. Hay una influencia del niño, de la niña, que ha tenido en la circulación y en procesos que están asociados a ello. Lo mismo con la parte del SAM también, que está metido también, que algo hasta parece que se ve que está afectando igual acá. Eh, ¿Tú piensas que 2014 está bien, es decir, solamente un 2014? ¿Este año es distinto a otro? ¿Viste si es que había una diferencia, o sea, no sé, por usar un 2016, 2018, no sé, cualquier otro año? No, no lo comparé. No hice, o sea, no, creo que en algún momento eso lo discutimos y quedó en el 2000. Empecé a trabajar en ese año, pero no sumé, eh, no sumé como agentes para tomar la decisión de ese año. Realmente me quedé con ese año en algún momento. Creo que estábamos viendo qué año simular y estaba ese y realmente lo decidí. Es algo que se puede evaluar, pero yo no lo había tomado en consideración previamente. Mm, sí, porque recuerdo que por lo menos en tu trabajo previo, el año 2018 y 2019, presentaba este remolino unas diferencias interanuales. Sí. Entonces, debería ser quizá, claro, o sea, primero quizá ver, importante estudiarlo o especificar bien el año, porque quizás no sea tan aleatorio el año. O sea, es un comentario nomás. Em, lo otro que me llama la atención, sobre el balance de vorticidad. O sea, tu premisa de tu hipótesis está pensada en un balance de vorticidad, y me extrañó en tu presentación, por lo menos para haber mostrado a todos, cuál es la configuración de tu modelo. O sea, tú dices que tu balance de vorticidad, la fricción quizás no es relevante y que la dirección lateral va a ser la más importante, pero no vi ninguna descripción de tu modelo, de qué esquema está usando, qué tipo de parametrización de advección lateral, de qué tipo de fricción de fondo usa el modelo, que debe ser súper relevante. Y lo mismo, en ese mismo esquema, en tu metodología, veo que la mayor parte está pensada en simulaciones con OpenDrift, pero no veo un sistema de análisis de variabilidad dentro de tu modelo. O sea, usar distintos esquemas de detección, por ejemplo, usar distintas coeficientes de fricción de fondo. ¿Tú tienes claro cuál está ocupando la advección lateral en este momento? ¿Qué advección? ¿Y qué coeficiente de fricción está ocupando? No. En algún momento se planteó el hacer dentro de las simulaciones en Croco, hacer experimentaciones dentro del modelo, hacer una simulación control, que es la con la que se está trabajando, y hacer distintos experimentos, ya sea con marea o ir variando. Bueno, dentro de lo que habíamos visto que podría influir río, aportación de río, habíamos incluido como distintos experimentos, pero en una reunión previa se pensó que realmente el tiempo que se tiene para hacer este trabajo es bastante limitado, y las aspiraciones de hacer
toda esta experimentación con distintos modelos quizás era muy por encima de las capacidades que se podrían responder a un trabajo de tesis de magíster. Por lo tanto, se limitó a hacer la simulación control. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, son 10 meses, es muy poco tiempo para hacer muchas simulaciones, pero sí es interesante saber la configuración que tiene tu modelo. O sea, por lo menos partiendo por lo básico, mira, yo soy que mi impresión es esta y mi coeficiente de fricción es esto, y eso, ya porque eso te va a limitar un poco en tus conclusiones, en tus resultados, en tu análisis. Debería ponerle un ojo ahí a qué esquema está ocupando y ese tipo de cosas. Lo mismo, en esa misma línea, una preocupación que me genera es la parte de la evaluación del modelo. Es decir, que estamos simulando un ROMS del 2014, pero en tu desarrollo tampoco vi nada de evaluarlo, de una evaluación, por lo menos, una pequeña evaluación de tus resultados. Eh, ¿Piensa incluir algo de eso quizá en el corto plazo? No sé, una evolución, quizá comparar con algunos datos que estén en situ, algo satelital, para ver que más o menos tu simulación del de enero 2014, julio 2014, no presente problemas, no sé, pues, de estabilidad, de estabilidad del modelo, de spin-up, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Algún tipo de evaluación va a tener o solamente va a dar por sentado que el modelo funciona? No, no, sí se planteó sí he pensado el que se tiene que hacer una evaluación. No lo incluí realmente. eh, no sé, creo que fue un error no haberlo mencionado. Porque sí lo hemos discutido, de que se tiene que hacer, o sea, en general se contaba inicialmente con que este modelo está validado ya, pero también habíamos discutido que aún así, aunque esté validado, yo tenía que incluir una parte en algún momento de hacer un control, una revisión y bueno, no, ahí me equivoqué, sí, se me equivoqué. No, pero lo importante es que lo agregues, que agregues algo así, porque Sí. al menos un par de análisis que puedan determinar un poco cómo lo está reproduciendo esos meses en particular el modelo, para poder hacer todas tus conclusiones después. Eh, eso no es por ahora. Yo creo que no tengo más preguntas en este momento. Gracias, Osvaldo. Si queda tiempo, de todas maneras, podemos volver al final. Ahí Ok, gracias. vamos a ir evaluando de acuerdo al resto de la comisión. Oscar. Gracias, Ignacia. Gracias, Tomás, por la presentación. Y me gustaría, bueno, tengo varias preguntas, algunas generales y otras específicas, generales respecto del remolino, en general, algunas preguntas científicas respecto y algunas cosas más metodológicas. Lo primero, ¿conoces tú o si existen antecedentes en observaciones del remolino? En observaciones, sí, o sea, bueno, este trabajo lo que fue mi trabajo de tesis de pregrado, partió de la observación de un trabajo no me acuerdo qué universidad era, pero se vio un patrón circular de partículas y de ahí partió mi trabajo de pregrado y bueno, también en algún momento Sebastián Cornejo me mencionó de que él la había visto alguna vez algo por ahí, pero que nunca se había adentrado mucho más. Y eso es todo lo que sé de observación, o sea, de que alguien haya visto algo acerca del remolino. Me da la impresión de que no hay tanto entonces antecedentes, porque es interesante, ¿no? O sea, habría que pensar en a lo mejor a futuro y motivar a Osvaldo que se haga una campaña para realmente ver y tus resultados van a ser claves para orientar a lo mejor justamente
esa campaña de medición. ¿Cuál es la escala temporal del remolino, Tomás? Cuando hablo de escala temporal, me refiero, por ejemplo, cuánto se demoran en dar una vuelta las partículas al interior del remolino. Era aproximadamente 13 días, es lo que... 13 días. Sí. Ok. Y el remolino está presente durante la temporada, digamos, si tú simulas, no sé cuánto tiempo lo has visto, digamos, pero está presente toda una estación del año. Completo no, tiene, o sea, bueno, creo que era un poco de lo que se discutió en el trabajo de pregrado era cuál es el tiempo de desarrollo y cuál es el tiempo de duración del remolino, o sea, cuando se formaba y si duraba horas, 5 horas, etcétera, porque al final la resolución diaria lo que nos podía dar era un promedio de que pues, aparecía en ese día. Y no pudimos responder no se podía saber si es que duraba 6 horas y después se disipaba. Pero sí lo que nos decía es que por lo menos se formaba casi todo el año. Habían meses en los que se encontraban menos días en los que el remolino no había aparecido, pero en general estaba todo el año. Por eso es que se considera como permanente o casi permanente. Estaba un 92% de los días, casi 93% de los días del año. Oye, ¿piensas que, de acuerdo, digamos, un poco a tu intuición, a lo que conoces de tu tesis de pregrado y a lo que has leído de la zona, que el viento y la estratificación juegan algún rol en las características del remolino? ¿Cómo te imaginas tú que podría ser eso? Mm, Mira, alguna vez entró la duda, pero creo que no. O sea, creo que sería interesante hacer un estudio y poder cuantificar cuál sería realmente como, o sea, para poder descartar bien el viento, quizás hacer una simulación de sin viento, por ejemplo, que era algo que se había planteado alguna vez, pero eh, creo que no. Creo que hay mayor quizá influencia en la irregularidad de la batimetría por el estiramiento y el stretching, no, el ensanchamiento de las columnas y la advección lateral. Podría ser más influyente en el balance vorticial que el viento o que la batimetría. Con la batimetría tú te preguntas si es baroclínico, barotrópico el remolino. No sé que hay algún efecto, digamos, porque puede que, o sea, yo creo que por lo que tú mostraste es bastante barotrópico, pero claro, puede que la estratificación también module o contribuya de alguna manera. Que ahí, porque tú vas a mirar invierno-verano y eso probablemente está asociado, la marea no cambia mucho en invierno y verano, digamos, pero sí cambia la estratificación y sí cambian los vientos. Entonces estaba pensando que había algo de eso en tu hipótesis y en tu idea de metodología, en tu metodología para poder mirarlo en 2 meses, uno de invierno y otro de verano. Sí, o O sea, sea, sí, lo que pasa es que puede afectar ahí. Yo lo que no sé es si es que afecte al tal punto para considerarlo como un generador. Me acuerdo que en el trabajo de Tonini, no me acuerdo realmente cuál era el forzante que ellos habían considerado que era un como amplificador del remolino o como ayudaba al remolino, pero que si lo desactivaban ese forzante, el remolino igual se generaba. Entonces pasaba con el efecto Coriolis, que si ellos desactivaban el efecto Coriolis, el remolino no se formaba, o la advección lateral también. Entonces, por eso quedaba como principal forzante esos dos, y el otro era un no sé, amplificador, ahí no sé cómo nombrarlo. sí, Entonces, bueno, yo me compro la idea de que, o sea, es como súper razonable pensar que está asociado con la marea, digamos, o sea, con efectos no lineales, como decías tú, transferencia de energía desde la marea al flujo medio. En ese contexto,
yo esperaría que hubiese un contraste súper marcado entre lo que pasa en Sisigia, cuando hay corriente fuerte de marea, con lo que pasa en Cuadratura, cuando las corrientes son bastante más débiles. Entonces, yo esperaría, digamos, y es una cosa que es interesante que mires, yo sé que probablemente no tienes idea de la respuesta, ni nadie la debe conocer, digamos, pero que hay una modulación significativa del remolino eh, entre Sisigia y Cuadratura. Y si tú dices, por eso te preguntaba también un poco la escala de tiempo, y si tú dices que la escala temporal, en el fondo, de una vuelta, digamos, del remolino, por así decirlo, entre comillas, es 14 días o 13 días o 2 semanas, o de esa escala, digamos, tiene que jugar un papel, o podría jugar un papel relevante la variación, la modulación de la marea. Me imagino que esa modulación está incorporada en tu modelo. O sea, ahí te pregunto, bueno, me imagino que el modelo debe, y es una cosa que hay que validar sí o sí, ¿no es cierto? Que reproduzca bien la marea. Pero igual tienes que pensar que esto tiene que finalizar en un artículo a publicar. Entonces, aunque hay de alguna manera se haya evaluado el modelo, se haya validado, tú tienes que ser consistente en el paper, y si no ha sido publicado eso, vas a tener que poner una parte de validación en tu trabajo, digamos, como para poder convencer a los revisores de que es algo que existe realmente en la realidad. Eh, Entiendo entonces que tu simulación no tiene viento, no tiene variación de la estratificación, es decir, no tiene No, cambio. es una simulación control, o sea, es una simulación, la simulación completa, pero no hay una experimentación con el... Ah, No pero vamos sí a... tiene, sí tiene Sí, viento. ¿Y sí, por sí. qué, por qué incluiste viento? Ah, porque son años reales que tú estás Sí, simulando. Ok, vale, vale. Eh, ya sería, bueno, ahí. Y río y fluctuación de los caudales del río también lo estás incluyendo. sí, mensual. Ok. Oye, algunas cosas un poco técnicas, me avisan si, porque si hay una segunda vuelta, de repente dejo esto para la segunda vuelta para que no robar todo el tiempo. Ya, Tenemos una última oportunidad de hacer una pregunta y después veremos si es que hay más tiempo. ya. Entonces te voy a preguntar un poco porque tú mencionabas que el remolino es un remolino, ¿no es cierto?, de cuenca, lo llamas, ¿no es cierto?, que donde el forzante principal es la fricción lateral. Eh, Me parece súper razonable, digamos. Eh, pero después tú planteas que, entonces tú haces un balance de vorticidad y planteas que los principales componentes en ese balance es el término de Coriolis, que me imagino que eso te refiere al estiramiento, al stretching, y, y, y la advección de vorticidad. ¿Cómo eh, no vas la pregunta es un poco, no sé, no vas a mirar el balance de momentum también? Solamente vas a mirar balance de vorticidad, no vas a mirar, por ejemplo, efectivamente la ecuación de energía cinética turbulenta para ver cuánto está transfiriendo la marea al flujo medio, porque si digamos, si lo planteaste, digamos, en algún momento, a lo mejor no basta con mirar el balance de vorticidad, va a tener que ver cuánta energía está siendo transferida desde la marea, digamos, desde la fluctuación, podríamos decir, que produce la marea a, al flujo medio, que me parece que eso también en los términos de diagnóstico que tú mencionas del modelo están eh, incorporados. O sea, tú puedes hacer el balance, pero hay que tener cuidado con lo que uno guarda, ¿cierto?, en la salida del modelo. Y aprovechando ya que es la última pregunta, un comentario es que es un montón de trabajo, ¿ah? Y no sé qué tanto tú tienes avanzado del, del modelo mismo, digamos, ya tienes la simulación lista, o tienes que empezar a correrla, o tienes la configuración base ya bien seteada. ¿En qué estado está Eh, eso? bueno, la configuración base está. Tenía algunas simulaciones ya corridas, pero la tengo que hacer de nuevo, porque para guardar las componentes diagnósticas del remolino tengo que usar
una versión actualizada de Croco y eso, en eso estoy. O sea, ahora tengo que volver a lanzarlas, pero para la nueva, eh, para la nueva versión de Croco, porque no me estaba guardando el Diagnostics EDI en el que estaba, en las simulaciones que estaba lanzando. Ya, gracias, Oscar. Carolina. Gracias, Ignacia. Gracias, Tomás, por la presentación, muy clara. Yo tengo varias dudas también, más o menos en algunos de los puntos que ya se han destacado. Yo creo que un elemento clave y crítico es entender bien, porque no entiendo bien, qué parte del modelo está validado. ¿Qué se ha validado el modelo? ¿Tú tienes, está validado variabilidad interanual? ¿Hay claridad en la estacionalidad? ¿Qué aspecto del modelo ha sido validado que a ti te podría permitir desarrollar tus simulaciones en enero y julio? Y si las simulaciones que tú haces en enero y julio tienen un enfoque para entender algo, algún aspecto de la estacionalidad, porque recuerda que tus objetivos están generación y evolución y seguimiento del remolino. ¿Te permite eso, como tú lo estás enfocando, entender la generación y la evolución del remolino? Entonces son dos preguntas. ¿Qué parte está validado? Y si el enfoque verano-invierno o enero que tú seleccionaste de ese año te permite entender la generación y la evolución. Esa es la primera pregunta. Eh, mm, eh, o sea, a ver, la parte de la... mira, ¿cómo se llama? Específicamente, yo no me sé de memoria bien qué parte del modelo está validada. Sí sé que la parte mareal está validada, porque hay un trabajo de Osvaldo que es el estudio del, de marea no, en el mar interior de Chile, en la parte norte. Eh, y en general no recuerdo bien cuál está en validad. Tendría que hacer una revisión. Sí, habíamos contado que estaba. Y respecto a la evolución ¿en qué me va a servir? Creo que vamos a tener respuestas de la evolución del remolino, el seguimiento del remolino es un poco en que ahora va a cambiar la resolución temporal a horario. Entonces la respuesta que quizá que se quería dar era si el remolino, por ejemplo, estaba días seguidos presente o tenía horas en las que estaba y en las que se generaba y se disolvía para poder ver si es que se podía considerar que había un impacto en la zona o que podía atrapar o que podía hacer, qué podía influir y cuánto duraba el remolino. Sí, hacer un seguimiento, claro, obviamente se corta un poco el hecho de saber cómo se comportaría horariamente durante todo el año. Se espera saber un poco cuánto es la duración y si es que hay alguna diferencia entre cuántas horas dura el remolino en una época de estival o una época invernal, si es que en invierno no se genera. Un poco ese detalle es lo que nos podría responder. Eh, eso. O sea, en realidad lo que tú estás, por lo que entiendo, y después vuelvo a lo de la validación, a ti te interesa hacer un contraste estacional de la variabilidad intraestacional, porque te interesa una escala más chica que la escala estacional. O sea, cómo la vida del remolino en ese periodo enero, verano y, digamos, verano-invierno. Sí, 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 o sea, porque al haber encontrado que el remolino se encontraba en una resolución diaria, que el remolino estaba presente en todo el año, en todos los meses se veía días con remolino, la pregunta que se generaba era, bueno, pero acá dice que está el remolino un día, pero realmente ¿cuánto tiempo está de ese día? O cuando hay 3 días seguidos, ¿realmente estuvo 72 horas seguido presente el remolino o estuvo cortado? Porque
se consideró que era bastante distinto el que esté 72 horas seguido o el que esté una semana seguido sin disolverse al que esté todas las 72 horas seguidas. Entonces, esa es un poco la pregunta. Y también saber si es que en verano y en invierno va a cambiar la cantidad de horas en el que el remolino esté seguido sin desarmarse, o simplemente van a haber días en los que realmente no se va a formar y el remolino siempre va a durar 3 horas, o en verano va a tener una duración más constante, más larga, y en invierno se va a formar por un periodo más corto. Y después saber cuál es el tiempo mínimo de formación del remolino también podría ser, cuál es el tiempo máximo en el que está el remolino presente sin desarmarse o sea, deshacerse, o saber si es que el, con las consideraciones que se tomaron en el primer trabajo, remolino siempre está, pero hay un punto en el que se reduce mucho. Esa es un poco la información que debería o que se busca de hacer esta comparación de 2 meses con resultado horario. Ujú. Entonces, de esa perspectiva, como tu escala es bien acotada, es súper relevante, bueno, en todos los casos súper relevante. Ay, perdón, voy a cerrar la puerta. Mi perrito estaba aullando. Es súper relevante entonces saber hasta qué punto el modelo está validado, porque de eso va a depender el alcance. Por ejemplo, que tú selecciones el año 2014 no es trivial, porque ¿por qué seleccionas el año 2014? Yo sé que es una pregunta que ya salió, pero yo creo que es súper relevante. Ahora sí, en ese año es donde está la mayor cantidad de información y donde el modelo se ha contrastado con información, es súper relevante, pero si no, a lo mejor serviría trabajar con un año climatológico, que a lo mejor digamos, hay más información que avala las características climatológicas del modelo y desde ese punto partir a hacer las simulaciones. Yo creo que ese es un punto que hay que darle vuelta y es muy relevante. Eh, y que va a determinar también el futuro de tu publicación, porque los revisores de las publicaciones con modelos que no son súper validados son súper difíciles, o sea, es un desafío tremendo tratar de publicar eso. Después, el otro aspecto que, si me lo pudieras aclarar, en la contrastación de tu hipótesis, tú planteas se enfoca en la hipótesis, en el forzamiento del modelo, el forzamiento que está generando, ¿no es cierto?, esta dinámica de los remolinos. Ahora, ¿en qué punto, de qué manera tú vas a decir la información que yo tengo me permite rechazar o no rechazar mi hipótesis? ¿Qué aspecto, o sea, qué resultado así tangible? Yo voy a tomar este término diagnóstico y si es el escenario A o el escenario B, yo voy a rechazar mi hipótesis. ¿Pero podrías explicar, por favor? Sí. Bueno, yo recordando también los comentarios del documento que se me hizo llegar, entiendo que hay una parte, creo que principalmente como el objetivo, la hipótesis, que todavía es muy general, como lo que se plantea desde mi parte, creo que es un poco respuesta de que también estoy o sea, no tengo muy cerrado el hecho. Creo que un poco el meterlo la mano en los términos va a ir aclarando eso, creo, pero sí puedo decir que, bueno, la idea sería que, eh, no sé, hay una claridad de que la advección lateral puede ser, y puede ser que el flujo de marea, el aporte de marea al flujo medio, sea el principal forzante o el que haga el desbalance para que se produzca el remolino. Y la idea sería que en el caso de que veamos que haya otra componente que tenga mayor respuesta, se valide o se rechace la hipótesis. En general, basándonos un poco en lo que la literatura científica dice, que cómo se deben comportar los remolinos de Cuenca, donde
se dice que principalmente la advección lateral debería ser casi el único forzante generador del remolino. Entonces, que no se dé ese resultado, que haya un balance entre dos fuerzas, que haya, o que no esté Coriolis después, o que esté Coriolis como estuvo en el caso de Argentina, sería una instancia para rechazar la primera hipótesis. Y claro, es muy general porque puse que la geomorfología, creo, de la cuenca domina, o la batimetría de la cuenca domina la dinámica física del remolino. Y eso básicamente, quizás en mi cabeza quiere decir que el remolino se comporta como la literatura científica se dice cómo se comporta, que es principalmente por la advección lateral. Entonces, cualquier balance que diga que además de la advección lateral hay otro forzante, o la advección lateral no es el principal forzante, debería rechazar esa hipótesis. Pero tú ese análisis va a hacer como, va a evaluarlo por mes o vas a hacer un análisis diario, porque dijiste que iba a hacer el seguimiento diario de de esas componentes. ¿Lo has pensado, no? No, no Porque lo he puede pensado. haber una modificación de los términos. Sí, no lo he pensado. O sea, había visto que quizás podría, o sea, porque ahí está la duda un poco también de que es importante saber quizá el espacio físico donde se va a hacer el balance, o se puede hacer bueno, ayer estaba hablando con André y me dijo, bueno, pero se puede hacer un gradiente espacial, y ahí tendría que ver, yo creo, o sea, no lo he pensado, no lo he definido, sí es una buena consideración, y se va a tener que ir viendo si eh, tomarlo en las distintas estaciones, en los distintos meses, o las distintas veces que se genera el remolino. Pero claro, ahí no, me imagino, creo que estoy apostando mucho a que si se genera en enero, se genera con un balance de una forma, y en julio se genera, el balance va a ser igual. Como que estoy presuponiendo eso mucho, quizás. Ya, y la otra son dos preguntas cortitas. Una es, porque tú vas a contrastar tu hipótesis, está orientada al análisis de esos diagnósticos, ¿no es cierto? Pero ahora podrías terminar la tesis ahí, quizás, ¿no es cierto? Pero ahora tú además involucraste simulaciones con distintos tipos de simulaciones que te va a tomar una tremenda cantidad de tiempo en diferentes modalidades, reversa, forward, etcétera, distintos puntos geográficos. No entiendo cómo esas simulaciones van a ser informativas hacia tu hipótesis, a la contrastación de hipótesis, o son otros elementos que te van a ayudar a entender más el proceso. ¿Me podría explicar cómo la trayectoria de partículas en las distintas simulaciones que tú estás, eh, ¿cómo se llama?, proponiendo, van a ser informativas? Creo que en la contestación de la hipótesis no van a aportar directamente, sí van a aportar como en la descripción que se tenga que hacer luego del remolino. O sea, decir, eh, quizá, o sea, me imagino, es lo que uno se va imaginando, que hay corrientes que cuando tenga que explicar qué es lo que sucede físicamente, dónde se están moviendo las corrientes, que puede hacer que genere este remolino, o que el remolino se genera, y qué cosas genera el remolino, las partículas van a ser bien descriptivas en mostrar eso visualmente, y permitir hacer un detalle de lo que sucede en el comportamiento dinámico. Pero vas a analizar, por ejemplo, destino de partículas, concentración de partículas, posicionamiento de las partículas, ¿qué aspecto? Porque en las simulaciones tú vas a ver, Sí, principalmente se busca destino, y ver, bueno, en algún momento se planteó quizá el ver si el remolino presenta hacia retención de partículas. Eh, entonces ver eso buscar eso en las partículas. ¿no? Ya, gracias. La última pregunta es cortita y es muy práctica. ¿Has visto qué revista, cuál es tu revista objetivo? Eh, Eh, Porque siempre es bien relevante
digamos, la orientación del trabajo y dónde va a tener salida, digamos, tu trabajo. Eso. Sí, bueno, estaba buscando, bueno, usé un motor de búsqueda para saber cuáles son las revistas que han publicado sobre remolinos residuales de marea en los últimos 5 años, bueno, desde el 2016 al 2021, y estas son las principales revistas, el Continental Shelf Research, el Storing Coastal and Shelf Science, y el Journal of Geophysical Research. Las principales que me salían las más investigaciones publicadas en ese periodo de tiempo. Y un título tentativo era Dynamic Control of Mesoscale de Chilean Inland Sea. Ya, porque hay muchas revistas, esto te lo menciono porque hay muchas revistas que no se interesan tanto en procesos locales. Yo lo he visto con publicaciones de Juan Fernández, por ejemplo, que no es de tanto interés porque es una zona muy local, a no ser que el proceso que uno esté estudiando sea universal, digamos, irrelevante del tipo novedoso, la incorporación de una nueva metodología, etcétera. Entonces siempre es bien importante vislumbrar con antelación qué revista y si está bien alineado el trabajo hacia esa revista. Ya, eso nomás. Gracias. Gracias, Tomás, gracias, gracias. Gracias, Cari. Andrés. Yo creo que estoy satisfecho. O sea, iba a preguntar más sobre el lado, sobre qué preguntas se respondían con el uso de las partículas, pero creo que ya fue formulada esa pregunta, así que yo estaría tranquilo ya. Ok, gracias, Andrés. Bueno, el proyecto de tesis permite preguntas del público, dado que tenemos un público. Vamos a preguntarle a Cristian si también quiere hacer alguna pregunta. No, Ignacia, gracias de todas maneras. Gracias por asistir como público. Ya, yo también soy público, así que yo sí tengo una pregunta. Algo súper que yo no entiendo en realidad, así que tomás de parte de la base que cero idea, ¿ya? No es una pregunta, solamente curiosidad. ¿Cómo sabes que el remolino existe si no hay observaciones? ¿Cómo, de qué base? Una buena pregunta. Bueno, se parte un poco de la base de que el primer estudio se hizo con una simulación validada para la zona del norte de los fiordos patagónicos. Y bueno, además de mostrar bueno, las características que se podría encontrar un remolino, como concentración de mayores temperaturas dentro del remolino, vorticidad, un comportamiento de levantamiento de las clinas, y la simulación de partículas que también se hizo para ese modelo en el trabajo del 2020, y que se ha hecho ahora. Quizá lo que falta sería hacer un toma de datos in situ, pero se parte de esa base. De que hay características que debería tener un remolino que se vieron en los resultados del modelo. Ya, pero, perdón, eso es bajo la simulación, pero ¿cómo tú sabes, Sí. verdad? No, esa es como mi pregunta, es como, no sé, un pescador vio que, o ¿cómo se llama? El Sebastián Cornejo vio que, esas son observaciones, porque todo lo demás es como, hay características en una simulación, pero en la simulación, no No, sé, sí. no sé que no es efecto computacional. Pero ahí va mi pregunta, es súper de curiosidad en realidad, porque me parece curioso tener que estén haciendo un modelo, pero que no haya para validar. Bueno, como resultado satelital se debería ver que la temperatura superficial de la zona debería haber una concentración de temperaturas mayores en la parte donde se encuentra el remolino, y después un círculo, sin círculo. Ya, ok, entonces tú deberías por temperatura poder tener alguna observación del remolino, por ejemplo. Sí, de alguna forma, sí. Ya, súper. Gracias, esa era la curiosidad. Solo una pregunta, no una metida en dos o tres metidas en una pregunta, Carolina, y sin discursos. ¿Ok? Pregunta, no discursos. Por persona. Osvaldo, tu parte.
Gracias, Ignacio. Bueno, una pregunta para complicar más a Tomás todavía. Entonces, si tienes que ver en imágenes satelitales, ¿qué imagen satelital verías para ver si existe tu remolino? De temperatura superficial, yo creo. O sea, buscaría ahí, creo que sería como lo más gráfico. Ok, lo voy a, voy a ir rápido nomás. ¿Mm? Sí, siguiente nomás para la otra pregunta, para que sea bien. ¿Yo? Por favor, en el mismo orden que hicieron antes. Vale. Tomás, ¿qué piensas tú que es más importante evaluar, el balance de vorticidad o el balance de energía cinética turbulenta para responder tu hipótesis? El balance de vorticidad. O sea, yo tengo entendido que el balance de energía cinética turbulenta en general te va a mostrar que la existencia del remolino, o sea, por lo general lo he encontrado en trabajos un poco más orientados a eso, eh, o donde parte de la metodología era primero a hacer la identificación y después el trabajo estaba orientado a ver cómo influía o cómo cambiaba la clina, pero en general la energía cinética turbulenta muchas veces lo veían para la identificación, y el balance de vorticidad debería responder un poco la duda del por qué se genera y por qué se mantiene. No, por qué se genera precisamente. ¿Cuál es el forzante que lo genera? ¿Cuál es entonces, yo creo el balance de vorticidad? Gracias, Cali. Yo estoy conforme. Súper. Andrés, ¿todavía conforme? Excelente. Ya. Tomás, nosotros vamos a volver a la sección de grupos por unos pocos minutos. Por mientras puedes conversar con el Cristian, preguntarle por el Quince, no sé lo que sea. Se entretienen entre ustedes dos. Ya. Tienen que entrar nomás, los que tienen acceso.